Rafael Poleo. Se ve muy bien Rafael Poleo. Que hace unos días... que había guaracha, cada vez que me miro en el espejo me veo más viejo. Bueno, pero tú parece que te arreglas muy bien. Pero Rafael, hace unos días atrás, cumplió años. Y alguien le No, dijo, yo no cumplí, yo cumplo el 19. Lo que pasa es que dije, este mes de septiembre cumplo 83 años. Bueno, yo no 63 son de periodismo. Yo no quería decir la edad, pero alguien le escribió y le dijo, Rafael, tengo tanto tiempo oyendo hablar de ti que pareciera que tuviera 105. Pero entonces descubrí que Rafael Poleo está en la política desde los 12 años y que a los 20 más o menos comenzó a dirigir diarios importantes, entre ellos El Mundo, estuvo en Radio Caracas Televisión con las noticias, y además de eso que Rafael ha tenido sus carcelazos. También ha tenido su exilio. Y además de eso, pero hay que decir que Rafael es el editor del Nuevo País, un diario que tiene buena circulación, ahora está online, y también de la revista Z, donde dejaba caer aquellos péndulos que de verdad marcaban la pauta. Rafael Poleo es un hombre que un día nombró la soga en la casa del ahorcado. Se le ocurrió decir en un programa de Globovisión que a Ceausescu, un dictador rumano, lo habían ahorcado y alguien que estaba en Miraflores consideró que eso era un símil y le dijo, a ese Poleo me lo sacan de Venezuela porque el hombre quiere ahorcarme. Bueno, Poleo ha sido un gran polemista, amigo de presidentes, pero también ha tenido presidentes enemigos. Por último, Rafael Poleo. Yo quiero decirte lo siguiente, como gran polemista, tuviste la última gran polémica que supe de ti, y yo te leo siempre, te he leído siempre, y me agrada cómo escribes, aunque algunas veces no he estado muy de acuerdo con lo que escribes, pero le dijiste a un señor que es escritor y presentador de televisión, que Jorge Rodríguez era un hombre culto, y yo creo que Rodríguez es un hombre culto, pero ¿por qué se molestó Bailey cuando tú le dijiste que Rodríguez... Mira, Bailey está empleado con un ex banquero, está acusado por los gobiernos de haberle pillado a la nación venezolana más de $2.000 millones. En acuerdo con los cuadros medios, él tenía un amigo de origen, creo que sirio, no creo que fuera libanés, los libaneses son como más escrupulosos. Bueno, pero ese amigo le hizo una red en los cuadros medios políticos y financieros del actual gobierno de Venezuela y allí empezaron un tráfico de divisas en el cual este señor se benefició como de $2.000 millones. Yo mencioné eso porque no es por tirria contra nadie, sino que es necesario recuperar ese dinero. La democracia necesita, Venezuela necesita eso para pagar la deuda, porque el enorme endeudamiento de este régimen en muy buena parte por el dinero que se han pillado, el dinero que se han robado. No como una política de Estado, sino por el desorden que hay dentro de la administración pública. Entonces, este señor que actuó de esa manera en la televisión tenía instrucciones de insultarme allí. Por supuesto, para mí fue una sorpresa, porque él siempre me presentaba en términos ditirámbicos, con elogios excesivos, esos que uno desancoja, porque necesidad hay. Los periodistas, tú sabes que conocemos tanto, somos más bien humildes, conocemos las debilidades humanas. Más que en otras profesiones, quizás solamente los médicos o los psiquiatras pueden, como nosotros, saber de las limitaciones de la naturaleza humana. Ningún hombre es tan importante. Lo hemos visto hoy, lo hemos visto en el foso. Bueno, y entonces este señor me insultó, me sorprendió, pues, porque yo había ido varias veces a su programa y aquellos eran elogios que yo le decía, vamos a la materia, vamos a ver materia. Pero ese fue un incidente grotesco, pero no le doy importancia. La importancia que tiene es el dinero que sustrajeron del erario venezolano. Billones con B de Bolívar, billones de dólares, muchos traficantes que no es que fueran chavistas, sino que en convivencia con cuadros medios del chavismo
hicieron esa estafa. Ahora bien, como no metieron a los altos niveles, cuando se subió arriba en el actual gobierno, entonces les cayeron encima. Y ellos están corriendo y quedaron incluso pasan por ser próceres de la resistencia. Rafael, tú que has sido un periodista que ha sido testigo de la historia democrática de Venezuela, yo quisiera tu percepción sobre lo que está ocurriendo con la oposición en este momento, para entender un poco el desorden y la guachafa que hay en la oposición en este momento que afecta la lucha por una transición. Hay un solo problema. El único problema que hay en la oposición es que hay demasiados mozos, incluso sin haber librado las batallas que hay que librar para llegar a la presidencia, sin tener lo que nuestro Francisco Pimentel, el poeta Francisco Pimentel, llamaba esas difíciles ciencias que deben saber los nautas y que desgraciadamente no están en los libros, que aspiran a la presidencia y son capaces de trancar la elección, de hacer que la oposición pierda una elección si ellos ven que el resultado de esa elección va a interrumpir, obstaculizar de alguna manera su carrera política. Es lo que está pasando con Guaidó. Una circunstancia en verdad fortuita. Guaidó era en ese momento el presidente de la Asamblea Nacional, cuando la oposición, la Asamblea Nacional, único poder público legítimo que hay en Venezuela, aceptado por las naciones más importantes del mundo, salvo Rusia y China, obviamente, apoyan lo que sea del gobierno, del mundo. Entonces, esa necesidad que tiene cada uno de llegar, como si ese fuera el objetivo de la existencia de un hombre, fuera el poder con el poder mismo, hace que, mire, un caso típico. Hoy tenemos en manos del gobierno el Estado Miranda. ¿Por qué está allí? Porque Carlos Ocariz era el candidato de la oposición y Enrique Capriles tiene su centro de poder en Miranda. Un estado tan importante, ¿no? Un estado que tiene media Caracas. Enrique Capriles retiró el aparato de su partido Primero Justicia. Retiró el aparato que apoyó a Carlos Ocariz, candidato de la oposición militante de Primero Justicia. Le retiró el aparato. Y por eso la oposición perdió las elecciones en Miranda, perdió el Estado Miranda. Eso extrapólalo al ámbito nacional. Eso es lo que está pasando. Capriles ahorita, para hablar actual, no del más importante, ni en modo alguno es él el único que tiene esa conducta. Pero Capriles ahora en este momento lo que le pasa es que ve que las cosas están siendo favorables a Guaidó, en el sentido de que si haces una proyección, es de todo ello el que tiene más posibilidad de ser el primer candidato presidencial de la oposición el día que tengamos unas elecciones limpias. Entonces él se abre, crea esa perturbación en un acuerdo con el gobierno. Pero hay algo más en Capriles. Aquí entré a hablar en Capriles porque es el hombre, el ejemplo conspicuo, no el único, pero el ejemplo conspicuo y oportuno porque es el actual. Para Capriles conexiones con esos sectores financieros de que hablan. Capriles tiene conexiones, es más, a mí me han acosado una cantidad de gente del sector financiero en grupo para convencerme de que apoyen a Capriles. Y yo les he dicho amistosamente, mira, mientras Capriles sea el candidato de ustedes, no puede ser el candidato de los venezolanos. Bueno, podemos caer en manos del sector financiero ni de ningún otro. Y banqueros aquí, algunos autoexiliados y otros. En fin, eso es lo que pasa. Las ambiciones personales puestas por encima de la conveniencia nacional, del interés nacional venezolano. Por eso es que no llegan a un acuerdo. Son manifestaciones de jóvenes malcriados. Desde chiquito les digo, tú vas a ser presidente de la República, tú vas a ser presidente de la República, qué inteligente es mi hijo. Y entonces cuando llegan a hombres, llegan a viejos y ya son cincuentones y están todavía en eso. Eso no es así como se maneja la política. Aquí es que en estos días estaba mi hijo, chico, actualmente mi hijo, o sea, un analista con sus propias ideas, no siempre las mismas mías. En estos días comentaba con mucho acierto
hay una inmoralidad en la conducta de los políticos venezolanos. Porque no es moral que el internacional venezolano sea subordinado, subalternizado con respecto a las aspiraciones personales de estos mozos. Todos son jóvenes, tienen tiempo uno detrás del otro de ser candidatos. Ahora la pelotica, porque la suerte es la mitad de la vida, esto es preparación, talento, etcétera, buena salud, pero pelotica cayó en Guaidó porque en ese momento en que se nombró un presidente constitucional en sustitución del presidente ilegítimo, era Nicolás Maduro y sigue siendo presidente ilegítimo. En ese momento ocurrió que quien era presidente de la Asamblea Nacional y entonces le correspondió, coincidieron en él los votos para que fuera el presidente interino, era un señor llamado Juan Guaidó. Hasta ahora no lo ha hecho a satisfacción de todos los partidos que lo respaldan, que son 27 partidos, una cosa así, pero sobre todo hay 4 grandes partidos, porque son los 4 grandes, como yo, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Esos son los 4 grandes partidos nacionales y lo apoyan, y además partidos de mucho prestigio y respetabilidad como la Causa R, de Andrés Velázquez. En fin, hay allí una confluencia y entonces ellos prefieren darle una patada a la lata y que Venezuela siga sufriendo y que los venezolanos sigan pasando porque no les gusta cómo están enrumbadas las cosas, porque no van en la dirección de ponerlo a la señor Pompeo, quería, mira, no sé si usted leyó hoy el artículo publicado por el Diario Nacional de Luis Ugalde, ¿no? Derrotas sin ganadores, donde saco a colación un planteamiento que me suena como que lo más, digamos, lo más sensato en este momento. Dice que ya no hay tiempo, antes de diciembre por lo menos, para establecer condiciones y garantías imprescindibles, aunque tenemos años en esto, ¿no? En una elección democrática. Y dice que la pandemia, bueno, también ha generado un gran auge para unos comicios electorales que están previstos para ahora, para el 6 de diciembre. Dice que lo sensato y constructivo son elecciones presidenciales y parlamentarias para el 2021. Quisiera saber su opinión sobre este planteamiento. ¿Por qué no hay un acuerdo de unidad allí? ¿Y por qué, bueno, ante la carencia de credibilidad entre los líderes, qué se puede hacer? Porque, a ver, en este momento se ponen todos en una licuadora y no sale nada bueno. Bueno, entre lo que podemos llamar los líderes fundamentales de este país, incluyendo María Corina Machado, que más que notable es notoria, pero incluyendo María Corina Machado y con la única excepción de Enrique Capriles, en este momento todo el mundo está de acuerdo en que es un disparate hacer las elecciones en diciembre porque no hay una preparación, porque no es posible, incluso dentro de las condiciones creadas por la pandemia, para organizar una cosa masiva, una movilización masiva que requiere. Además, ya ayer o anteayer apareció la declaración de la Unión Europea de que ellos no pueden mandar observadores a las elecciones venezolanas porque eso hay que prepararlo. Hay que preparar el equipo, reunir expertos de ellos. Yo no tengo un equipo de expertos para supervisar elecciones. Hay elecciones, ellos exigen, y ya eso lo sabía Capriles cuando habló de que las elecciones siempre actúa con mala fe, porque ya sabía cuando solicitó que hicieran las elecciones en diciembre con una supervisión de la Unión Europea, ya sabía que la Unión Europea mucho antes tiene establecido que tienen que avisarle con 6 meses de anticipación para ellos preparar el equipo que va a conocer la situación en el país, que llega al país con mucha anticipación para conocer el terreno y hablar con la gente y comprobar que realmente están dadas las condiciones previas para que las elecciones sean limpias, porque no es nada más el conteo de votos, que tiene que revisar las máquinas para poderse responsabilizar la Unión Europea de que hemos supervisado estas elecciones y estas elecciones son limpias. Pretenden que lleguen el día anterior y se vayan al día siguiente.
Entonces, la situación es simplemente eso, es abusiva. Que ya está preparado desde hace tiempo, que dice, vamos a pelear mañana. Oye, loco, el duelo es con una preparación previa. Y en el caso de las elecciones, mira cuánto tiempo dura una campaña electoral en otros países. Mira cómo es el chequeo. Mira, es grotesco. La posibilidad de unas elecciones el 6 de diciembre. En este año, mejor, sin una preparación, eso tiene que acordarse entre las partes 6 meses antes. No de una manera caprichosa. No, por algo, la Unión Europea, por algo, establece que tienen que avisarle de anticipación para ya poder preparar la supervisión de una elección. Rafael, lo siguiente, rapidito. Guaidó dijo que era posible que se mantuvieran los legisladores en funciones debido a que al no haber elecciones transparentes, pues hay que mantenerlos. Sin embargo, el 5 de enero, suponiendo que hay un proceso donde se suspenden las elecciones, se aplazan las elecciones, es obvio que habrá que nombrar una junta directiva el próximo 5 de enero. Se nombra una junta directiva que va a ser justamente la que va a salir de allí. Ahora bien, es un acuerdo mucho más amplio del gobierno con los amigos que tiene comprado Alex Saab, más otros que pudieran incorporarse a una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, pudieran elegir, qué sé yo, a un otro dirigente y desplazar a Guaidó. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Y si Guaidó podría seguir siendo presidente interino. Mira, lo que pasa, si no hubiera habido esa campaña tan perversa contra Guaidó, sería posible sustituirlo en la presidencia interina. Pero no se le puede sustituir en la presidencia interina en un momento en que está esa plomazón o ese acoso, porque sería abrirle camino al chantaje que están ejerciendo contra él. La campaña de objeciones. Mira, Guaidó ha sido un presidente totalmente aceptable, que no ha hecho esto o lo otro, bueno, que no ha desarrollado lo que sería tu estrategia. Guaidó además tiene el apoyo de los 4 grandes partidos por la sencilla razón de que él consulta a todo el mundo. Guaidó, un primo inter pares, cada vez que se reúnen, solían hacerlo los martes, yo no sé si, por cierto, el primero que llegaba siempre era Capri, se reunían los 4 partidos nacionales, sino que invitaban a otros, eran inclusivos, más inclusivos aún deben ser, sin llegar al asambleísmo, por supuesto, ¿no? Si esa reunión en que plantean lo que le van a decir al presidente de la República. Guaidó ha sido un ejecutor de una política, de una estrategia, además, que es la misma estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea, que son nuestros aliados y los cuales no valemos nada, vamos a estar claros. Porque los venezolanos estamos camán, estamos manos arriba, en manos de unos atracadores. La gente que está afuera, que nos está defendiendo de afuera, Estados Unidos y la Unión Europea, son ahorita, en sus manos está ahorita el destino de Venezuela. Y ellos han solicitado que la estrategia a seguir sea esta que se está siguiendo, de presiones, de sanciones, de acorralamiento incluso personal de los dirigentes chavistas, chavomaduristas, para hacerles saber que por el camino que van de presión y de no aceptar unas elecciones limpias, no van a poder ni siquiera ellos ni sus familias disfrutar. Fíjate que las sanciones son también contra la familia. No van a disfrutar del dinero que se han robado. La única manera es que hagan unas elecciones limpias y se vayan para Rusia, se vayan para China, se vayan para Irán, se vayan para el Medio Oriente, que entonces en un país cuyo gobierno es altamente permeable, que es Italia, ellos todos podrían después entrar en Europa. Ese es el cambio que se está haciendo. No, pero es que hay que castigarlo. Mira, ¿y con qué rabo se sienta la cucaracha? No se dan cuenta de la situación en que estamos. Estamos en un momento, esta es la mejor metáfora, la mejor analogía, es la de que estos son unos atracadores, los actuales gobernantes de Venezuela, que entraron en un banco y tienen manos arriba a los empleados y a los clientes que estaban en el banco en ese momento. Y afuera está la policía negociando con ellos. Y en este momento ellos piden la camioneta blindada para escapar, el avión para Libia, para Irán, para cualquiera de los países cómplices de ellos. Y esa es la situación que tenemos. Y decir, pero vamos para la calle. Mira, vamos para la calle se puede hacer cuando son políticos, porque el político se da cuenta
de que él está acorralado. Pero no puedes hacer lo mismo con unos gángsters. Con unos gángsters que están acostumbrados a matar gente. Llevan un hombre al tribunal, un militar de importante, querido en las Fuerzas Armadas, lo llevan a un tribunal y en el tribunal el hombre se muere por las torturas que le acaban de hacer. Por último, ya que nos queda poco tiempo, quisiera un último análisis suyo, breve, por supuesto, sobre, a ver, de llevarse a cabo estas elecciones del 6 de diciembre, tal como lo está planteando Maduro y tal como nos está llevando por ese embudo, ¿qué pasaría con el país a partir de un 2021 que no luce nada bien para los venezolanos que se encuentran en el territorio nacional? Es decir, vamos a pasar del Maduro vete ya al quédate para siempre. ¿Aló? Ese es el teléfono. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo quedaríamos los venezolanos que están en territorio, que están en esta situación con la gasolina, con el dengue, con el COVID, con el hambre, la miseria que se encuentra allí? ¿Quedaría atornillado Maduro para siempre con estas parlamentarias de llevarnos por este camino de embudo que nos está llevando? ¿Cómo quedaríamos? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Bueno, quedan las parlamentarias que nos quedan a los venezolanos con un Maduro atornillado con las elecciones del 6 de diciembre son porque un momento, las estrategias de este gobierno son muy buenas. Piensa que los están haciendo los mejores estrategas políticos latinoamericanos, que son los cubanos. Eso es típico laboratorio cubano. Conocemos la vieja política cubana, sabemos que eso viene antes del chavismo. Esas maniobras en las cuales el enemigo, si ensaltas, pierdes, y si no, perdiste. Con esa estrategia, la DINA nos han acorralado porque cualquier cosa que hagamos es perjudicial para nosotros. Por supuesto, la más perjudicial es ir a las elecciones, porque entonces aceptamos un resultado que está cantado. Porque ellos tienen el Consejo Nacional Electoral, porque ellos compraron las máquinas, porque porque los militares son los que mueven las cajas, porque no hay una supervisión internacional, porque la oposición no está preparada, porque ellos sí tienen los recursos económicos para moverse en medio de la pandemia y los partidos políticos no tienen dinero. En fin, todas las ventajas del mundo que han creado un fetiche que se llama 6D, un día de elecciones. No, eso es una imposición de ellos. Las elecciones no tienen por qué ser el 6 de diciembre. Las elecciones no son aceptadas por la comunidad internacional, salvo Rusia y China, que son sus socios. La comunidad internacional no acepta esas elecciones como unas elecciones limpias. Y lo dicen, nunca en la historia de América Latina había estado el continente tan cerrado en torno, tan agrupado en defensa de una oposición acorralada, acosada, sometida, como es esta situación en Venezuela. Bueno, amigos. Quitarse de la cabeza el número 6D. Esto es un momento decisivo, porque si hacen las elecciones no van a ser admitidos y las sanciones van a subir de punto, y quién sabe más que las sanciones, porque lo que pasa en Estados Unidos es que hay que convencer al Congreso de la inevitabilidad de una intervención armada. Pero fíjese que con todo, piénsese lo que tuvo que hacer Roosevelt para declararle la guerra a Hitler cuando era evidente lo que Hitler significaba. Y lo que tuvo que hacer, esperar el asalto sorpresivo a Pearl Harbor para poderle declarar la guerra al Japón. En Estados Unidos se necesita el Congreso, y ahorita los demócratas no están convencidos de que la intervención armada tenga sentido en Venezuela. Bueno, amigos, no estamos en el final del derecho de nacer, pero ya Rafael habló. Le agradecemos a Rafael habernos atendido. Fue un placer conversar con ese señor que es parte de la historia política venezolana. Nosotros nos despedimos acá. Despedimos a Rafael también, Arvin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas, bajo la dirección de José Uzcategui. Disfrutamos mucho esta conversación contigo, que no va a ser la última. Yo sé que vamos a seguir conversando en los próximos días, porque yo sé que tú tienes información que hoy no nos la pudiste dar, pero la darás. Un placer, amigos. La próxima semana tiene usted en YouTube, en el canal de Damaso Jiménez, y también, por supuesto, en Verdades y Rumores, todo lo que Rafael nos contó hoy. Y lo que no contó, nosotros se lo vamos a decir. Un placer. Gracias, Rafael. Gracias.